hepática. ¿No te gusta que te diga Yasmín o Pacheco? Como sea, no me da igual. Bueno, como definición tenemos que la pérdida de la función cerebral ocurre cuando el hígado ya no es capaz de eliminar las toxinas de la sangre. Esto se va a conocer como la encefalopatía hepática. Aquí el problema puede presentarse repentinamente o puede desarrollarse lentamente con el tiempo. Bueno, las causas, pues una función importante del hígado es transformar en el cuerpo sustancias tóxicas en inofensivas. Y bueno, estas sustancias pueden ser producidas por el cuerpo como el amoníaco o puede haber sustancias que nosotros consumimos como los medicamentos. Cuando el hígado sufre el daño, estos tóxicos se pueden acumular en el torrente sanguíneo y afectar la función del sistema nervioso. Y esto puede traer como consecuencia pues la encefalopatía hepática. Ok, y bueno, obviamente para que tengas una encefalopatía hepática, inicialmente pues debe haber un daño hepático, ¿no? Ya sea agudo o crónico. La mayor parte de las situaciones de encefalopatía hepática está asociado a la cirrosis hepática, ¿sí? Que obviamente es una patología pues prácticamente degenerativa, ¿sí? En la cual merma el funcionamiento hepático y por consiguiente pues dificultad para metabolizar las toxinas, ¿no? ¿Sí? Entonces, es muy frecuente en nuestro medio la cirrosis hepática, ¿sí? Anteriormente, pues lo relacionaban mucho a la ingesta del tequila. Actualmente, pues está más, pues ya la relación es independientemente de que sea de cualquier bebida etílica, ¿no? Simplemente relacionada con el alcohol, ¿sí? Por eso es una cirrosis hepática alcohol nutricional, ¿sí? Entonces, los estigmas de patopatía hepática, pues yo no sé si ya los hayan visto en gastroenterología, ¿sí? Hay pacientes que a lo mejor no se prestan atención o no se dan cuenta de que a lo mejor su rendimiento como tal merma, disminuye, a lo mejor no se dan cuenta de una citis siquiera porque como inicialmente no les da problema, pues no le dan la importancia relevante, no se empiezan a estudiar en el momento con una atención adecuada, ¿sí? Y pocas de las veces debutan o se diagnostican con una encefalopatía hepática. Otros, la primera impresión diagnóstica la dan posterior a una hemorragia digestiva alta, ¿sí? Entonces, la encefalopatía hepática como tal relacionada con la hepatopatía crónica, ¿sí? Y pues habitualmente la mayor parte de las veces asociada a la cirrosis, ¿sí? Porque hay pacientes también que bien pueden tener un CA metastásico con afectación hepática y pues obviamente también pueden desarrollar encefalopatía hepática como tal. ¿Sale? Échale pues, Yasmin Pacheco. Bueno, la encefalopatía hepática pues se puede presentar de manera súbita y enfermar al paciente muy rápido. También otras causas pueden ser infecciones por hepatitis A o B, bloqueo en la irrigación sanguínea al hígado, intoxicación, como ya lo habíamos mencionado, por algunas toxinas o medicamentos, y también, como lo mencionaba usted, el sangrado gastrointestinal en la parte superior. Bueno, ¿Qué te pasaste? sí. Bueno, los síntomas se van a clasificar en una escala de grados del 1 al 4. Estos pueden comenzar lentamente y empeorar con el tiempo.
Bueno, los síntomas iniciales pueden ser leves y van a ser aliento con olor rancio o dulce, cambios en los patrones del sueño, cambios en el pensamiento, confusión leve, olvido, cambios de personalidad o estado anímico, mala concentración y empeoramiento de la escritura a mano o pérdida de otros movimientos pequeños de la mano. Bueno, esos son los grados que mencionaba. También los síntomas graves pueden incluir Por ahí movimientos regrésate Sí. en la clasificación. Bueno, Ujú, ahí por ejemplo, vemos en el grado 1 la euforia, la ansiedad, falta de atención, ¿sí? ujú. Hay una inversión sueño-vigilia. El paciente tiene dificultad para los movimientos finos, ¿sí? Se le dificulta, por ejemplo, unir una figura entre puntos. Segundo grado, letargia, apatía, desorientación mínima en tiempo, cambio sutil de la personalidad y comportamiento inapropiado. Que a este grado se pueden manejar en su domicilio, ¿no? Se pueden manejar en casa, obviamente con las medidas adecuadas. Pero ya a partir del grado 3, que el paciente ya está con somnolencia, con estupor, ¿sí? Confuso, desorientado, y el grado 4, que es prácticamente el coma hepático, pues son pacientes que necesariamente tienen que estar hospitalizados. ¿Sí? ¿Qué más? Bueno, los síntomas graves pueden incluir pues movimientos anormales o temblor de manos o brazos, agitación, excitación o convulsiones, desorientación, somnolencia o confusión, cambios de comportamiento o personalidad, mala pronunciación y movimientos lentos o presos. Y bueno, las personas con encefalopatía hepática pueden resultar inconscientes, no reaccionar y pues posiblemente entrar en un coma. Bueno, para el diagnóstico, ¿Con qué eh, se les ocurriría un diagnóstico diferencial de la encefalopatía hepática? ¿Con qué se les ocurriría? Hacer un diagnóstico diferencial. Te llega el paciente con esos datos y luego dices, pues a lo mejor tiene esto, así, inmediatamente. ¿Qué impresiones diagnósticas tendrían que descartar ahí? Pues una hipoglucemia, ¿sí? Un evento cerebral vascular, por ejemplo, ¿sí? ujú, ¿Qué más? Cetoacidosis, ¿Andrés? cetoacidosis, Cetoacidosis puede ser, sí, porque pues se puede confundir ahí el olor cetónico al hedor hepático, ¿no? No son igual, obviamente, pero el simple hecho de tener algún aliento, pues puede ser confuso, ¿no? Y si tiene alteraciones del estado de conciencia, pues con mayor razón. Está bien. ¿Cómo se llama? Con un estado hiperosmolar, ¿no? También. Sí, entonces es complejo ahí. ¿Qué más, Jasmine? bueno, en el diagnóstico, los exámenes realizados pues pueden incluir conteo sanguíneo completo o hematocrito para verificar si hay anemia, resonancia magnética o tomografía computarizada de la cabeza, este, pruebas de la función hepática, un electro, tiempo de protrombina, tiempo de amoníaco en suero, nivel de sodio en la sangre y nivel de potasio en la sangre. Bueno, para el tratamiento de la encefalopatía hepática pues depende de la causa. Y si los cambios en la función cerebral son graves, puede ser necesaria una hospitalización. Bueno, hay que detener el sangrado gastrointestinal. Es necesario tratar las infecciones, la insuficiencia renal y los cambios en los niveles de sodio y potasio. La lactulosa para evitar que las bacterias en los intestinos produzcan amoníaco y la neomicina y la rifaximina
también reducen la cantidad de amoníaco que se produce en los intestinos. Y bueno, si la encefalopatía hepática mejora al tomar este medicamento, se debe continuar tomándola indefinidamente. Rifaximina. A Rifaximirina. ver, entonces, de acuerdo al tratamiento, ¿qué es lo que está involucrado en la fisiopatología de la cirrosis hepática? Porque lo que me estoy dando cuenta es que ustedes están brincando en casi todos los temas de la fisiopatología. Y obviamente para que entiendas algo, pues tienes que entender bien la fisiopatología, ¿no? Ya vieron fisiología, ya vieron cómo funciona el organismo, ahora hay que ver cómo disfunciona, ¿no? Entonces es importante que hagan un buen abordaje de la fisiopatología para que entiendan tanto la clínica como el tratamiento, ¿sí? Y ya van varios temas en los que no incluyen ustedes la fisiopatología. Y eso es de lo más, y prácticamente es lo más importante, ¿no? ¿Sí? Si no, no van a poder ser finos en un diagnóstico o dar una explicación de una patología como tal. ¿Qué tal que cuando llegue el paciente y lo estén viendo, le oiga doctor, ¿y por qué me pasó eso? ¿Qué le van a decir? ¿Cómo le van a explicar? De hecho, si es posible, al paciente hay que explicarle hasta con dibujitos, no, mire, esto está fallando, está afectado esto y esto y esto para que te entienda. ¿Sí? Entonces, tienen que incluir la fisiopatología. ¿Cuál es el causal de la encefalopatía hepática como tal? ¿Qué es lo que la está causando? Por ejemplo, Lo del amonio. Las toxinas. la concentración alta de amoníaco, ¿verdad? De amonio. Sí, Y ¿por qué está no se producido? metaboliza. ¿Y por qué está producido? ¿Por qué se produce? De la síntesis de urea. ¿Dónde? En el hígado. No, ¿O cómo? No entendí. es la sobreproducción de amonio a Ah, nivel intestinal por las ah, bacterias que hay. Por eso tú le das al paciente antibiótico y y provocas que el paciente esté evacuando para que el intestino, pues al estar ahí las heces, obviamente, y perdurar más tiempo, pues mayor concentración de amonio. ¿Sí? Por eso tú, al tratar al paciente con encefalopatía hepática, lo haces evacuar. Si el paciente está consciente, pues hay que darle un laxante oral, Lactulax. Si el paciente está inconsciente, pues obviamente hay que darle enemas de lactosa. Ahora hay que tomar en cuenta, ¿para qué le das a un paciente enemas si el paciente está consciente? Entonces, para que tengan cuidado con ese tipo de situaciones. Si el paciente está consciente, le das vía oral. Si el paciente está inconsciente, se lo das vía enemas. ¿Sí? El tratamiento como tal es el tratamiento con lactosa, vía oral, ¿sí? O vienen mediante enemas y el antibiótico. Hay que ser cuidadoso en cuanto al manejo hídrico con este tipo de pacientes, porque pues obviamente son pacientes que fácilmente hacen fuga a tercer espacio por la baja concentración de proteínas, ¿no? Sí, a nivel intravascular. Sí, pero el tratamiento como tal es ese. ¿Qué más, Jasmine? Bueno, ahora vamos a ver la ascitis. Bueno, la ascitis es la acumulación de líquido en el espacio que existe entre el revestimiento del abdomen y los órganos abdominales. Las causas de la ascitis, bueno, resulta de la presión alta en los vasos sanguíneos del hígado, o sea, la hipertensión portal y niveles bajos de albúmina. Bueno, las enfermedades que pueden causar daño hepático grave pueden llevar a que se presente ascitis, que puede incluir la infección crónica con hepatitis C o B,
la cirrosis o el hígado graso. Bueno, los síntomas pueden manifestarse lentamente o de repente según la causa de la citis. A medida que se acumule más líquido, se puede presentar dolor abdominal y distensión, y las cantidades grandes de líquido pueden causar dificultad para respirar. Y bueno, también puede ser posible que no se presenten síntomas si solo hay una pequeña cantidad de líquido en el abdomen. También se Fíjate va, otra vez. ¿Qué te provoca la citis? pues, pues puede ser la hipertensión portal, Ok, la hipertensión portal, ¿qué más? en la cirrosis también hay ascitis. Sí, pero ¿qué te provoca la citis? O sea, ¿qué situaciones están asociadas a la citis o son las causantes de la citis como tal en la cirrosis? Niveles Ya bajos dijiste de una. albúmina. ¿Manda? Los niveles bajos de albúmina. Ok, los niveles bajos de albúmina y la hipertensión portal. La hipertensión portal, pues como tal, es la hipertensión hidrostática, ¿sí? ¿Y la otra? ¿Qué tipo de presión es? ¿Qué tipo de presión generan las proteínas? Mm, ¿Mm? La presión oncótica, ¿no? Empieza con O, Gótica. La presión oncótica. oncótica. ¿Y el sodio? Ya se retiene, ¿no? Es cuando sucede un síndrome patorenal. O bueno, Osmótica. Osmótica. ¿Sí? Ok, entonces lo tienes asociado a una hipertensión portal y a una hipoalbuminemia, una baja de albúmina a nivel intravascular. Por lo tanto, ¿qué pasa? Hay fuga, ¿sí? A tercer espacio. Por eso el paciente se edematiza y por eso el paciente empieza a generar ascitis, líquido intraabdominal. ¿Sí? ¿Qué más, Yasmín? Bueno, también muchos otros síntomas pueden estar presentes, como pues, la disnea, el aumento de peso, disfunción abdominal, náuseas, pérdida de apetito. Bueno, para el diagnóstico se va a hacer una recolección de orina en 24 horas. Se va a analizar los niveles de electrolitos, la prueba de la función renal, pruebas de función hepática, exámenes para medir el riesgo de sangrado y niveles de proteína en sangre, análisis de orina y un ultrasonido abdominal. Y como tratamiento, pues los ¿Qué tratamientos necesitas, ¿Qué necesitas para hacer el diagnóstico de una citis? La pregunta es abierta, ¿eh? Está Yasmín ahí, me hace cara así de que este cabrón ya va a preguntar. O sea, es para todos. ¿Qué necesitas para un diagnóstico en el paciente de ascitis? ¿Qué necesitas? ¿De qué forma haces el diagnóstico? ¿Qué Por se les ocurre? exploración física, o sea, si el Pues paciente presenta clínico, exactamente. fotografía. O sea, el diagnóstico es meramente clínico, ¿ah? sí. ¿Qué es lo que haces? Pues aumento el perímetro abdominal. El paciente seguramente va a tener edemas de las extremidades, ¿sí? Puede o no haber edema de las extremidades, ¿sí? Tú lo ves el abdomen y tiene red venosa colateral, que son estigmas de patopatía crónica como tal, ¿sí? Pero tiene algo muy característico que se llama onda líquida positiva, ¿sí? Hay que empujas el abdomen de un lado, por ejemplo, del flanco izquierdo, y te rebota el agua en el flanco derecho, ¿sí? Obviamente la técnica principal es poner una mano en la línea media del abdomen y luego ya palpar o generar presión hacia un flanco izquierdo, derecho, y que sientas el rebote del líquido de la otra palma de la mano. Ese es el signo de la onda líquida positiva.
Sí, entonces, obviamente, la citis como tal es meramente clínico, el diagnóstico. Los laboratoriales son para buscar la causa, la etiología como tal. Sí. O bien ver si la cirrosis que ya tienes diagnosticada está asociada a una lesión del riñón, que esté haciendo el paciente un síndrome hepatorrenal, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, meramente clínico el diagnóstico. Ahora, bueno, el caso de nosotros, pues nosotros tenemos que ser muy clínicos, ¿verdad? Porque tenemos que pensar un diagnóstico desde que vemos al paciente. En los primeros 15, 20 minutos ya tenemos que estar pensando en el diagnóstico del paciente, independientemente de los estudios. ¿Por qué? Porque a veces son situaciones que te ponen en riesgo la vida y no te va a dar mucho tiempo de pensar. Entonces, en el servicio de urgencias tenemos que ser muy, muy, muy clínicos y mal pensados, como les dije la vez pasada. ¿Sí? Ándale, pues, ¿qué más? Bueno, pues el tratamiento como tal para el paciente pues va a ser cambios en su estilo de vida, que pues va a ser evitar el alcohol, bajar la sal en la dieta, reducir la ingesta de líquidos y también pues el tratamiento va a ser recetarle diuréticos para eliminar el exceso de líquido y algunos antibióticos para prevenir alguna infección. Porque, bueno, pueden haber complicaciones como una peritonitis bacteriana espontánea, pues síndrome patorrenal, confusión mental, sangrado de la parte superior e inferior del tracto gastrointestinal y también puede haber un derrame pleural y otras complicaciones de cirrosis hepática. Y ya sería todo. Ok, ¿y cuándo está indicada la paracentesis, que es el tratamiento principal con ellos? ¿Cuándo está indicado? Porque el paciente te va a llegar porque siente la panzota y porque la panzota no lo deja respirar, ¿no? Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Qué se te ocurre hacer así de forma rápida? Bueno, no tan rápida, porque la verdad es que la citis no es una emergencia como tal, ¿verdad? Es algo que tienes que resolver en urgencias, pero no una emergencia como tal. ¿Qué se te ocurre? ¿Qué vas a hacer al principio? ¿O qué se les ocurre, chavos? O sea, cuando está indicada la paracentesis es porque ya está causando más problemas aparte de eso, o sea, que hay deterioro en en la respiración, bueno, insuficiencia respiratoria que va a causar Dificultad deterioro respiratoria, clínico. dificultad respiratoria, porque insuficiencia respiratoria como tal es diferente. Bueno, dificultad Dificultad respiratoria. respiratoria. ¿Sí? También Cuando sería ya, si presenta signos de infección. Pues no, no, principalmente el deterioro respiratorio, más que otra cosa. Ok. ¿Sí? Ujú. Y hay que diferenciar de dificultad respiratoria e insuficiencia respiratoria, ¿eh? sí, Para que no confundan ahí los términos. Son muy Sí. diferentes. ¿Sí? Acuérdense que ya vimos distrés respiratoria, vimos insuficiencia respiratoria. La dificultad respiratoria como tal es el signo. Tú lo ves que respira con dificultad. Y la disnea, pues es lo que el paciente siente. Me falta el aire. ¿Sí? Y la insuficiencia respiratoria es cuando ya tienes alteraciones ahí a nivel del intercambio gaseoso, ¿no? ¿Sí? ¿Qué más? Doctor, yo tengo una pregunta. ¿A estos pacientes se les puede practicar el drenaje? Pues es la paracentesis. Sí, ok, gracias. Es lo que está mencionando Fernanda. Sí. Ya sería todo. ¿Ya? Ujú. Bueno, mírales pues. Me dio mucho gusto verlos. Chinga, pues ya nos va a ver en el hospital. ¿Y ahora qué vamos a hacer?
Ni modo, ¿no? Pues esperar a que nos den una Así mero. Pasó. Que no, cabrón, ¿qué tal que pase algo? Pues nos defendemos a los trancazos. No,